comenzar, porque no se guardó. Mi nombre es Julia Adriana Díaz Lezama, soy alumna de la Carrera de Ingeniería Industrial en modelo semipresencial, presentando para la materia de Estadística Inferencial 1, unidad 4, capítulos 7 y 8. Comenzamos en el tema 7.2, estimación de la proporción de un intervalo de confianza. Primero que nada, vamos a hablar rápidamente de las definiciones que estaremos utilizando en el tema y en temas más adelante para tener una mejor idea de lo que se está haciendo. Se habla de una estimación puntual cuando se habla de un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Una proporción muestral P es la mejor estimación muestral de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. Tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral y por esta razón es que se dice que no está sesgado. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza se denota con las letras I, C en mayúsculas y es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces, entendiéndose 1 como un entero o como un 100%. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente intelectual. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90, 95 y 99%. Hasta ahorita hemos venido manejando casi en su entera... casi siempre lo que es el 95%, excepto cuando, y lo seguiremos haciendo así, excepto cuando los problemas en específico nos marquen que utilicemos otro. Entonces, como podemos ver, estos dos se completan. Si uno marca 5.05 es porque tenemos un nivel de confianza del 5%, ¿no? Perdón, el 95%. Una interpretación del intervalo de confianza. Bueno, un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, que se denota con la letra E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. También se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo, selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. El inciso A dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Estoy así porque la luz está muy bajita. Ok, entonces vamos a sacar lo que es la calculadora. Ok, para esto podemos usar esta calculadora sencilla, no necesitamos una calculadora científica. Ok, entonces vamos a dividir 525 entre 574 y tenemos 0.9146 o lo que es en realidad 91.46%, y esto representa la proporción muestral, que es la mejor estimación de la proporción poblacional. Lo que responde a la pregunta A. La mejor estimación puntual sería la proporción muestral. Ahora, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. No, lo acabamos de hacer porque teníamos el video. Nos vamos a lo que es estadística básica, una proporción, datos humanos. Bueno, ya está todo porque lo acabamos de hacer. 525 es el número de eventos porque son las 525 niñas nacidas. Número en serios es 574 porque son los 574 niños que nacieron en general de ambos sexos. Nivel de confianza 95, que es el que vamos a utilizar. No vamos a pedir prueba de hipótesis aún y le damos a aceptar. Ahora, prueba e intervalo de confianza para una proporción. P es la proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto.
Ok, la muestra P, como ya lo mencionamos en el inciso A, es 0.914. El intervalo de confianza va a estar en un rango de valores de 0.8887 y 0.9361, o 88.87% y 93.61%. Ese va a ser nuestro intervalo de confianza de la posibilidad de que se encuentren esos valores si los sacamos de manera aleatoria para una muestra. Ok, si se fijan, no manejamos hipótesis nula ni hipótesis alterna. Ok, continuamos. Inciso C, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a elegir proporción. Perdón. Voy a pasar un momento. Ya podemos continuar. Entonces, estimar margen de error, que es lo que queremos hacer. Tamaño de la muestra es 574. Esta proporción es el valor que obtuvimos aquí, también es el valor que obtuvimos en el inciso A, porque es la proporción muestral. Entonces, opciones, no vamos a mover nada en opciones. 95% es el nivel de confianza usado por default y no nos pide, bueno, de hecho es el que nos pide. Entonces, el margen de error dice límite inferior 0.02599, margen de error del límite superior es 0.0216, perdón. Entonces sería a la izquierda de la campana de Gauss tendríamos el 0.02599 y a la derecha de la campana de Gauss el 0.0216, que es la forma en que se representaría si tuviésemos un gráfico aquí. Nada más, entonces tenemos que entender que el inferior es un número negativo y el superior pues es un número positivo. Ahora vamos a lo que es el inciso D. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% y el nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a repetir, vamos a estadística, potencia y tamaño para estimación. Parámetro, vamos a escoger dando la proporción binomial. Y la proporción aquí va a ser 0.90 porque es lo que nos decía acá. Si fuese el 90%. Y el margen de error. Ok, continuamos. Entonces estamos en estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación, proporción binomial, proporción 0.90, que es el 90%, pero esta vez vamos a estimar el tamaño de la muestra, porque la pregunta nos dice, calcula el tamaño de la muestra. No el error, es donde me estaba confundiendo. Entonces dice margen de error para los intervalos de confianza, nos decía del 1%, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué muestra necesitaríamos para obtener estos datos? Que la proporción fuese del 90% y que el error fuese nada más del 1%, ¿no? Entonces nos dice que necesitamos una muestra de 3.786 nacimientos para poder cumplir con estos requisitos. Entonces, vamos al problema número 2, selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Bueno, de igual manera, la mejor estimación poblacional sería la mejor estimación puntual sería la proporción muestral y lo vamos a hacer de la siguiente manera, 127 entre 152 y tenemos que 83.55% es la proporción muestral. Ahora dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizan el método XOR. Entonces, nos vamos a estadística,
Estadística básica, una proporción, ¿dónde está? Una proporción, nos vamos a ir en datos sumarizados, aquí es 152 y, no, 127, perdón, 152, 127 niños y 152 fue el total. Ok, en opciones nos vamos a quedar igual y vamos a darle a aceptar. Entonces, la pregunta nos dice, construye un intervalo de confianza del 95%. Ya teníamos el 95% por default. Aquí nos dice índice de confianza del 95% para P y el, intervalo de confianza. El intervalo de confianza es 0.7668 del lado izquierdo de la campana de Gauss y 0.8906 del lado derecho de la campana de Gauss. Ese sería nuestro intervalo de confianza y la respuesta al inciso B. Inciso C, calcula el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Margen de error calcular el margen de error para un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a ir a potencia y tamaño. Tamaño de la muestra para estimación. Proporción binomial. Estimar el margen de error. La proporción decía 95%, o lo leí mal. Ajá, 95%, y decía que el tamaño de la muestra es de 152. Opciones. Es el 95%. Ok, nos pregunta, nivel de confianza del 95%. Tenemos aquí el nivel de confianza del 95% en proporción, es donde estamos equivocando. Vamos a tomar la proporción que ya conocemos, que en este caso es 0.8355. 0.83. 5, para que yo aquí está ahí. Vamos en aceptar. Ok, el margen de error en el límite inferior va a ser de 0.06873 y el margen de error en el límite superior va a ser de 0.05520, que son con la izquierda y con la derecha de la campana de Gauss, a la cual vamos a llegar más adelante. El inciso D dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Bueno, a ver si me memorizo todo esto. Entonces, vamos a calcular el tamaño de la muestra. Vamos a ir a tamaño de la muestra para estimación, porque lo que queremos, proporción. A ver. Ok. Proporción binomial. Y la proporción va a ser lo que nos dijeron aquí. Proporción de éxito del 85%. Que me pierdo un poquito. Estimar. No, queremos calcular el tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el tamaño de muestra. Vamos a darle aquí en tamaño de muestra. El intervalo de confianza es de 0.02. Las opciones. Y luego nos dice nivel de confianza del 99%. Entonces aquí lo vamos a dejar en 99. Vamos a aceptar. Checamos que cumplamos con los datos. 85% fue la proporción, margen de error 2% y nivel de confianza 99%. Ya que vemos que cumple, vamos a aceptar. Y bueno, el tamaño de la muestra necesario para cumplir con estos requisitos es de 2.327 nacimientos de niños con el método XORT. Vamos al tema 3. La luz me está lastimando. Tema estimación de la media poblacional con desviación estándar conocida. La media muestral que se denota con una X y un guión arriba es la mejor estimación puntual para la media poblacional, debido a que las medidas muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Vamos a ver el ejemplo, pesos de hombres.
Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimaciones obsoletas del peso medido. Del peso medio de hombres. En décadas recientes, el peso medio de hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. La muestra aleatoria pues, va a ser de 40, la media muestral es de 172.55 libras y las investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de las poblaciones de todos los hombres. Ok, la mejor estimación puntual. En este caso, la mejor estimación puntual pues sería la media muestral, que va a ser de 172.55 libras. Como ya nos la da el problema, ya no necesitamos calcularla, pero como decía la teoría desde un principio, la media muestral siempre va a ser la mejor estimación de la media poblacional. ¿Por qué? Porque no está sesgada. Ahora nos pregunta la B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Intervalo de confianza del 95%. Ok. Inciso B, vamos a estadística básica, una muestra Z, datos sumarizados o datos resumidos, como está en español el mío. Tamaño de la muestra pues fue de 40. La media muestral fue de 172.55 libras, la desviación estándar conocida fue de 26 y vamos a checar, vamos a usar el nivel de confianza de 95%, tal cual hemos venido manejando, ya que el problema no nos marca una cosa diferente. Y vemos, entonces aquí tenemos Z de una muestra. La muestra es 40, la media es 172.55 libras, el error estándar de la media es de 4.11 libras y el intervalo de confianza para el 95% de la media va a ser de 164.49 y 180.61 libras. Entonces, ese va a ser nuestro intervalo de confianza para el 95% en el peso medio de los hombres. El inciso C dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 y el nivel de confianza es del 95%. Entonces, regresamos a Minitab, vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, vamos a ir a Z de una muestra, tamaño de la muestra para estimación, tenemos la proporción binomial y aquí nos dice en la proporción estimado tamaño de la muestra. Continuamos. Proporción va a ser la media normal, porque es lo que nos pide el problema. La desviación estándar conocida es de 26, estimar tamaño de la muestra, el margen de error va a ser del 0.05, vamos a ver si es. El margen de error sí va a ser del 5%, la división estándar es de 26 y el nivel de confianza es de 95. Y vamos a poner aquí y suponer que la desviación estándar de la población se conoce, porque es el tema en cuestión. Le damos en aceptar. Y bueno, el resultado es que el tamaño de la muestra para tener un margen de error del 5% con nivel de confianza del 95%, una desviación estándar conocida de 26 libras, se necesitan... caray, fueron demasiado. Perdón, nivel de confianza del 99%. Ahí ya nos equivocamos. Creí que había leído 95%, esta luz me está afectando. Mejor dicho, la falta de luz. Sí, 95%, claro. Lo volvemos a hacer si no se sale demasiado grande. Ok,
Lo vamos a volver a hacer para que nos dé esto que saqué aquí, porque me había equivocado. Los decimales son muy importantes con eso de que lo estaba manejando en porcentajes. Bueno, se maneja lo que es el parámetro, pues va a ser la media. El valor de planificación es la desviación estándar, que ya nos dice el problema que es de 26 libras. Estimar el tamaño de la muestra, ya que es el problema que queremos obtener. Y el margen de error es de 5. Habíamos puesto 0.05. Entonces, por eso nos daba algo muy grande, porque es un margen de error muy pequeño, ¿no? Y queríamos el 5% de error, no el 0.5% de error. El nivel de confianza es del 95% y suponemos que la desviación estándar de la población se conoce. Vamos a aceptar y aceptar y llegamos a esto, que el tamaño de la muestra para tener un margen de error del 5%, muy claro, 5%, no 0.5%. La desviación estándar de la población con 26 libras y un nivel de confianza del 95% es de 104 hombres a los que hay que pesar para llegar a estos datos. ¿Okay? Siguiente problema, ejercicio conteo de glóbulos rojos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye 50 mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es 4.63, la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es 0.54. Calculen la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de los adultos. Bueno, la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos es la media muestral, que para este caso es de 4.63, porque, pues como ya lo explicamos anteriormente, la media muestral siempre va a ser la mejor estimación para la media poblacional. Ahora, construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Entonces, volvemos a Minitab. Con estos datos que no se nos deben de olvidar, vamos a estadística, estadística básica, Z de una muestra, datos resumidos, el tamaño de la muestra va a ser de 50 adultos, la media de la muestra dijimos 4.63 si no me equivoco, veamos, la desviación estándar conocida, ok, es 0.54 la desviación estándar. Y en opciones, nivel de confianza, aceptar y aceptar. Entonces, la pregunta era, construir un intervalo de confianza, ok, para el del 99%, que eso pasa por no poner completa atención, estadística, Z de una muestra, ya tenemos los datos que queremos aquí, pero en opciones vamos a cambiar al 99%. Me voy en automático porque como ya comentamos reiteradamente, 95% es el que utilizamos y creí que ya estaba en el 95% sin fijar. Bueno, el intervalo de confianza del 99% para la media sería de 4.43 del lado izquierdo de la campana de Gauss y 4.82 para el lado, perdón, en este caso no llevamos lados de la campana de Gauss porque no es margen, ¿verdad? Con la desviación estándar de 0.54. Vamos al problema C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25% de la desviación estándar de la población con la desviación estándar de 0.54 y un nivel de confianza del 99%. A ver, solamente vamos a verificar qué hicimos aquí. Ajá, 99%. Creí que me había ido de nuevo al 95%. Ok, calcula tamaño de muestra. Entonces nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de muestra para estimación, con la media normal, porque lo que tenemos la desviación estándar, 0.54, estima tamaño de muestra, margen de error del 0.25% y nivel de confianza del 99%. Esta va a ser una muestra muy grande, creo, porque estamos exigiendo datos muy exactos, básicamente. 99% de nivel de confianza y una desviación estándar pequeña, con un margen de error muy pequeño.
Entonces la vamos a aceptar y nos dice que para un margen de error del punto 25 y una desviación estándar de 0.54, nivel de confianza del 99%, en un intervalo de confianza bilateral, el tamaño de la muestra necesario es de 31 adultos. Ok, aquí termina el problema 4. Vamos al tema 7.4, estimación de la media poblacional con desviación estándar desconocida. Aquí ya vamos a cambiarle un poquito. Bueno, cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual para la media poblacional, como ya lo habíamos dicho. Esta distribución T de student se utiliza para muestras muy pequeñas. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad se abrevia con GL. Grados de libertad se va a sacar entonces, dijimos, tamaño de la muestra menos 1. Entonces, si tenemos una muestra de 10 estudiantes con una media de 80% de calificación, las primeras 9 calificaciones las podemos asignar libremente y la décima se tendría que calcular. Las propiedades de la distribución de student son, uno, que la distribución de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. Tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene la desviación estándar igual a 1, es decir, 1 es mayor y los 3 igual. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de student se acerca más a la distribución normal estándar. Bueno, ¿cuándo se utiliza cuál? La desviación estándar se conoce y la población está distribuida normalmente, o la desviación estándar se conoce y el número de la muestra es mayor a 30, entonces se utiliza la distribución normal Z. Cuando la desviación estándar es desconocida y la población está de igual manera distribuida normalmente, o la desviación estándar es desconocida y la muestra es, aquí debió ser menor a 30. Se utiliza la distribución normal. Ok. Vamos al ejemplo 5, peso de la basura. El conjunto de datos del archivo anexo incluye los... Muy bien, continuamos. Entonces, estábamos en... El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada. Entonces, vamos a abrir aquí. Vamos a abrir el archivo que ya contiene los datos de los 62 casas, del peso de la basura de las 62 casas. Y ya las tenemos aquí. Termina en el número 62, fila 62. Ok, entonces el inciso A, reiteramos, nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. La mejor estimación puntual. Bueno, esto se puede hacer de dos maneras, pero lo vamos a hacer de la manera sencilla, que va a ser calcular el inciso B. Resolviendo el inciso B, podemos obtener el intervalo de confianza y vamos a obtener la media muestral, y con esto se va a resolver en automático el inciso A. Entonces nos vamos a estadística básica, una muestra T, porque este estudiante tiene una muestra. Vamos a escoger datos de una columna. Al hacer eso nos aparecen las columnas disponibles, tomamos la columna que tenemos. En opciones nos vamos a ir a verificar el intervalo de confianza que esté en el 95% y le damos en aceptar y aceptar. Ok,
con esto, tenemos nuestra muestra fue de 62 personas, la media es de 27.44, la desviación estándar es de 12.46, el error estándar de la media es de 1.58 y el intervalo de confianza del 95% para la media es de 24.28 a 30.60. Entonces, el inciso A nos preguntaba la mejor estimación puntual. Pues la mejor estimación puntual para el peso medio de una población va a ser la media muestral. Y la media muestral la tenemos en 27.44. Y el inciso B dice que construimos un intervalo de confianza. Aquí ya lo tenemos también. Vamos a cerrar este, no lo necesitamos ya. Vamos a seguir trabajando acá. El intervalo de confianza, como ya lo mencionamos, es de 24.28 a 30.60. ¿Okay? Y el inciso C dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población con 13.65 libras y un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos de nuevo a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Queremos conocer la desviación estándar conocida, era de 13.65, estimar tamaño de la muestra, porque es lo que queremos saber. El margen de error dijo 3%. En opciones nos vamos a verificar que el 95% era lo que habíamos quedado. Sí, 95% nivel de confianza. Suponemos que la desviación estándar se conoce y le damos en aceptar. Ok, tenemos como resultado el tamaño de la muestra para un margen de error del 3% con una desviación estándar de 13.65 libras y un nivel de confianza del 95% es de 80. 80 son las casas de las cuales debió tomarse y pesarse la basura para poder caer en este supuesto. Okay, ejercicio 6, pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los bebés al nacer y vamos a aplicar de nuevo el resolverlo conforme al inciso B. Entonces nos vamos al inciso B, que nos pide construir un intervalo de confianza del 95% de los bebés. Entonces nos vamos al inciso B, que va a ser en la muestra T de student, T de una muestra. Vamos a poner datos resumidos. Tamaño de la muestra, 186. La media de 3.103. La desviación estándar en 696. En opciones nos dicen 95% de nivel de confianza. Aceptamos y aceptamos. Entonces, el intervalo de confianza del 95% para la media es de 3.002.3 gramos a 3.003.7 gramos. Y bueno, la media fue de 3.103 y va a ser la media muestral va a ser la mejor estimación para la media poblacional de los pesos de los bebés al nacer. Con eso se responde al inciso A. El inciso C pregunta o pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener el margen de error de 10% con desviación estándar de la población de 465 gramos y un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿cómo saber cuál es el tamaño de la muestra necesitada? Nos vamos a tamaño y potencia de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, media normal, desviación estándar, lo acabo de olvidar, 465 gramos, margen de error 10%, o sea, bastante grande. Nivel de confianza 95%. Vamos a aceptar y aceptar. Y bueno, para este caso, el tamaño de la muestra necesario sería de 8.307 bebés.
para poder conocer, para poder caer en el supuesto de tener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 465 gramos y un nivel de confianza del 95%. Vamos al... Estamos grabando, ¿verdad? Ok, estamos grabando. Vamos al tema 7.5, estimación de la varianza poblacional. Tengo aquí mis notitas, mi calculadora. La voy a guardar aquí porque me estaba un poco. Ok, viste que la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Se utiliza siguiendo el criterio para los grados de libertad n-1, es decir, el total de la muestra menos 1. No es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y t-student. Conforme aumentan los grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Sus valores pueden ser 0 o positivos, pero nunca negativos. Es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad siempre está dado por, como ya dije, n-1. Bueno, conforme aumentan los grados de libertad, chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral, denotada con S cuadrada, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional, denotada con el símbolo omega al cuadrado. Y los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de varianza insesgadas, y por esta razón es que la varianza población muestral va a ser la mejor estimación puntual para la varianza poblacional. Suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Y si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación, bueno, de la desviación estándar razonablemente bueno. Creo que quiso decir S cuadrado, o sea, la varianza muestral, tal como lo decía arriba. Aunque la varianza muestral es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Bueno, el ejemplo número 7, calificaciones de crédito FICO. Dice, utilice las calificaciones, vamos a cerrar aquí primero, no queremos guardar. En el archivo nexo, para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Vamos a pulsar en lo que se abre porque se tarda un poco. Ok, continuamos. Ya tenemos aquí las calificaciones de crédito FICO y... ok, la pregunta, el inciso A, que nos pide calcular la mejor estimación puntual de la desviación para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Bueno, ese lo podemos hacer obteniendo el intervalo de confianza. La desviación estándar va a ser la mejor estimación puntual. La desviación estándar muestral. Hace falta aclarar eso. Entonces, para resolver A, vamos a sacar B primero. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Bueno, nos vamos a ir a estadística básica, una varianza, datos de una columna. Podríamos hacerlo con desviaciones de la muestra, con datos de la muestra, pero o datos sumarizados, pero pues en este caso lo que tenemos en la columna y lo vamos a aprovechar. Tomamos las calificaciones, nos vamos a opciones. Nivel de confianza dijo 95%, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a aceptar. Y bueno, el intervalo de confianza va a ser utilizando chi cuadrada, nos da utilizando ONET, pero nosotros estamos interesados en chi cuadrada. Para nuestra muestra, que es de 100, la desviación estándar es 92.2. Es la desviación estándar muestral, 92.2. Y eso va a resolver nuestro inciso A, que nos pide la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Bueno, la mejor estimación puntual de la población va a ser la desviación estándar de la muestra y va a ser de 92.2.
La varianza es de 8502 y la respuesta al inciso B, que nos pide construir un intervalo de confianza del 95%, es de 81 y 107.1. ¿Ok? Esos son me asustan los vecinos. El lado izquierdo o cola izquierda y cola derecha de la campana. Esto significa que vamos a tener que hacer un número de muestreos y que el 95% van a estar entre esos datos del número determinado de muestreo analizado. Ahora, para el inciso C, que nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con desviación estándar de 75 puntos o nivel de confianza del 95%, vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Vamos a calcular margen de error. El parámetro va a ser los datos que conocemos, que en este caso va a ser la desviación estándar. La desviación estándar, dijimos, los ojos con esta luz, 75, la desviación estándar va a ser 75, el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%. En opciones nos dice 95% de nivel de confianza y le damos a aceptar y aceptar. Y para este caso, ok, el tamaño de la muestra necesario para cumplir con estos requisitos, es decir, tener un margen de error del 10%, una desviación estándar muestral de 75 puntos y un nivel de confianza del 95%, será de 140 calificaciones de crédito fijo. Inciso 8. Ejercicio de consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts por hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. De nuevo nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Sabemos que la mejor estimación será siempre la desviación estándar muestral. Necesitamos entonces calcular la desviación estándar muestral y podemos hacerla u obtenerla respondiendo al mismo tiempo al inciso B, que nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Nos abrimos aquí y pausamos en lo que abre. Ok, continuamos nuestra grabación. Tenemos aquí ya consumo de energía en un año, no me acuerdo ya cómo nos vamos al final, por año, año, bimestre y consumo de 48 datos. 48 datos es lo que tenemos y tenemos que construir un intervalo de confianza. Nos vamos a ir a estadística básica, una varianza, aquí está. Muestras de una columna, vamos a elegir nos pide el consumo de energía, pues vamos a elegir la de consumo de energía. Vamos a nivel de confianza 95%, en eso quedamos, ok, perfecto, y damos a aceptar y aceptar. Ok, el intervalo de confianza para el consumo de energía en kilowatts por hora va a ser de 576 a 867. Y la desviación estándar va a ser de 692. La desviación estándar muestral, que esto responde a nuestra pregunta en el inciso A, cual calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. Ahora nos vamos al inciso C, que dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts por hora y un nivel de confianza del 90%. Entonces vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Aquí nos vamos a ir a tamaño de la muestra para estimación. Pues el dato que conocemos es la desviación estándar. La desviación estándar nos dice 250 kilowatts. Estima tamaño muestra, el margen de error va a ser 10
si no me equivoqué, y nivel de confianza del 90%. Chismosos. Y le damos en aceptar. Ok, el tamaño de la muestra para cumplir con estos requisitos es de 921, una muestra bastante grande considerando que aquí solo tenemos 48. Vamos a parar aquí el video para guardarlo y continuar con el siguiente, la parte número 2 del video con los otros 8 ejercicios que nos hacen falta y así evitarnos problemas. Gracias.